Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Emilio, de tiempo en tiempo nos visita. Emilio es el hermano de Francisco Rodríguez, muchos lo conocen, y son muchas veces que él ha venido a compartir, y es una gran bendición tenerlo en medio nuestro. Vamos a orar por la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de Emilio, y nuestros oídos estén atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Padre, queremos darte gracias por este día, por este momento. Gracias por la vida de Emilio. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en su vida, en su familia. Bendecimos, amado Dios, la palabra que tú traes, la palabra que tú has puesto en su corazón. Estamos seguros que es de gran bendición para nuestras vidas. Gracias, amado Señor. En tu nombre lo hacemos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Para mí es un honor estar delante de ustedes y abrir la palabra. Yo quisiera orar para que el Señor me ayude a que pueda ser un mensaje claro. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti. Y Señor, esta palabra que tú me has dado a mí, no es mi palabra, pero es tu palabra. Te pido, Señor, que tú obres en todos nosotros. Podamos ver a través de tu palabra a ti. Sea todo para tu gloria y tu honra. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir un tema que es muy importante para la iglesia hoy. Siempre ha sido, pero es especialmente hoy. Y es en el tema del matrimonio. Y quiero titular este mensaje Defendiendo al matrimonio. Hoy en día hay muchas voces, muchas ideas acerca del matrimonio, mucha confusión acerca del matrimonio. Y el matrimonio está siendo pisoteado, está siendo malogrado en muchas partes. Yo quiero dar este mensaje para ustedes, para la iglesia, porque nosotros tenemos que defender al matrimonio. Es una parte muy importante en el reino de Dios, en la obra de Dios aquí en el mundo. Entonces, eso yo quiero compartir con ustedes esta mañana, hermanos. El matrimonio es el fundamento, la roca de la iglesia y también de la nación. Si no hay matrimonios fuertes, familias fuertes, no hay nación, no hay iglesia fuerte. Tenemos que defender todos al matrimonio. Yo quisiera inspirarlos a ustedes con esta palabra. Yo le voy a decir cómo llegué a este estudio que el Señor me mostró. Yo y mi esposa estamos casados casi 36 años. Y hemos tenido un matrimonio muy bueno. Tenemos 6 hijos. Ahora tengo mi hijo aquí al cuarto, aquí conmigo, se llama Seth. Y hemos pasado por un tiempo fuerte,
Y a mí me dolió mucho y yo fui y, Señor, háblame a través de tu palabra. Y el Señor me mostró unas escrituras y esas escrituras que compartí con ustedes, hermanos. El matrimonio hoy en el mundo está siendo sacudido. Allá en los Estados Unidos, en 2016, la Corte Suprema quiso cambiar el matrimonio, cosa que es ilegal allá, porque la Corte Suprema no tiene la autoridad de hacer ley. Fue una cosa ilegal. El lunes, antes que yo saliera de los Estados Unidos, yo salí un martes, el lunes, en las noticias, había una noticia de una joven que anunciaba que se estaba casando a sí mismo. ¿Qué es eso? Locuras. Y en la iglesia nosotros tenemos que defender al matrimonio. Tenemos que orar por nuestros matrimonios. Tenemos que luchar por nuestros matrimonios, hermanos. Yo quiero compartir primero esta primera escritura que el Señor me mostró cuando estaba orando por mi matrimonio. Y ese es en Mateo 24. Vamos a ir ahí. Primero vamos a leer para darle contexto al verso 3. Pero antes de eso, a veces se piensa que Dios no está conectado con el matrimonio, que no ve, que no está, como si a Dios no le importase lo que está pasando en el matrimonio hoy en día. Pero esta palabra claramente lo muestra lo opuesto. Es del capítulo 3 a 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otras traducciones dicen del fin del mundo. ¿Qué señal? Y en el verso, empezando en el verso 36, vamos para dar más contexto, a leer empezando el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el cielo y la tierra pasarán, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de los Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En esta
palabra dice que cuando Cristo regrese, el matrimonio va a ser una cosa. Y aquí dice que el matrimonio va a ser como en los días de Noé, antes del diluvio, cuando Dios destruyó el mundo entero. Pero para entender lo que estaba pasando en los días de Noé, vamos a ir al capítulo 6 de Génesis, para ver qué es lo que estaba pasando en los matrimonios. Y es en el capítulo 6 de Génesis donde se explica qué es lo que estaba pasando en el matrimonio. Y esta parte no está muy clara. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos tiempos? Pero claramente algo estaba pasando. Que a Dios no le plació. Y en lo que generalmente se dice es en el verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Se dice, generalmente, el mundo estaba mucha violencia, homicidios, toda clase de violencia. Y eso que generalmente lo que se explica, qué es lo que estaba pasando en los días de Noé. Pero yo quiero decirles que parte de eso era el matrimonio. ¿Qué es lo que estaba pasando con el matrimonio en los días de Noé? Y vamos a ver más tarde. Quiero que se ponga una nota mental esa palabra cuando dice violencia. Y para eso vamos a ir al siguiente verso que quiero abrir. Vamos a ir primero a Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 2, es donde Dios establece el matrimonio. Porque es importante ver esa parte primero, donde Dios creó al matrimonio, estableció la familia como la institución, la primera institución aquí en el mundo, de la familia, del matrimonio. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Vamos a saltar al verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el verso donde Dios instituyó el matrimonio. Pero hay una cosa que dice que la hizo una. En inglés la dice uno. Y eso vamos a ver aquí en este versículo siguiente, Malaquías. Vamos a volver a Malaquías ahora. Porque en estos versos Dios explica qué es lo que significa uno. Para darle contexto a estos versos, vamos a empezar en el verso 13 del capítulo 2. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamos. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarlo con gusto de vosotros. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestros espíritus, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí
primero hay que ver que este capítulo es el último capítulo, el último libro del Antiguo Testamento. El último capítulo del Antiguo Testamento. Después de ese capítulo hubo 400 años de silencio. Dios no habló en toda la tierra. 400 años de silencio. Y una cosa que es importante ver en esta parte donde dice pacto, y la mujer de tu pacto, en el verso 14, pacto. Dios llama al matrimonio pacto, y la mujer de tu pacto. Pero quiero tomar una senda así, y vamos a alejarnos un poquito, y quiero hablar acerca del pacto y los pactos. Los pactos en la Biblia es muy, muy importante. Y porque Dios, si quieres entender esta Biblia, tienes que entender pactos. Hay mucha confusión en esto, cómo quieren la gente dividir la Biblia. Hay una doctrina que se llama la doctrina de dispensacionalismo. Esa doctrina quieren dividir la Biblia en dispensaciones. Dispensaciones es otra palabra, en épocas o en eras. Y quieren tratar la Biblia y la dividen en 7 eras o dispensaciones. La dispensación de Noé, la dispensación de Moisés, la dispensación de Jesucristo, dividida en eras. Pero no, esa es una cosa que te puede hacer que no entiendas la Biblia claramente. La Biblia está dividida en pactos. Y cuando esta Biblia fue traducida, los que traducieron, Dios los inspiró. Ustedes abren su Biblia y dice el Antiguo Testamento. Esa palabra testamento, no sé por qué la usaron esta palabra, pero significa pacto. Es el antiguo pacto. Y tú vas al Nuevo Testamento y dice Nuevo Testamento. Pues en realidad es nuevo pacto. Entonces, pactos es muy importante entender en la Biblia. Dios obra aquí en la tierra a través de pactos. Y en realidad el antiguo pacto son varios pactos. Uno de los pactos es el pacto con Abraham. Hay otro pacto, el pacto con Moisés. Y hay otro pacto, el pacto con David, con el rey David. Pero en el Nuevo Testamento el pacto es hecho a través de la sangre de Jesucristo. Y ese también lo llama la Biblia un pacto eterno. Es un pacto eterno. Para poder realmente entender la Biblia claramente, tienes que verla a través de pactos. Porque es de esa manera la que Dios obra en el mundo. Pero aquí en Malaquías, Dios habla al matrimonio como un pacto. O sea, el pacto es una cosa seria, seria, seria. Yo me acuerdo en los años 80, debido ser, no, más en los 70 o 60, había una canción que fue éxito en esos tiempos y decía, papeles, tan solo papeles. Y esa vida el mundo ve al matrimonio, papeles. No, no es papeles. Pacto, es un pacto. Y aquí vamos a
Vamos a leer ahora el verso. Bueno, primero quiero, cuando dice aquí en el verso que uno, no hizo el uno, Dios hizo al matrimonio uno. Dios lo ve a la esposa y a la mujer como uno. No les hizo el uno, son uno. Y aquí explica por qué uno. No hizo él uno, habiendo en la abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios está buscando descendencia a través del esposo, el esposo. Y son los hijos. Dios está buscando a tus hijos, hermano, hermana. Dios está detrás de tus hijos. Dios lo está buscando, está detrás de tus hijos. Y miren esta palabra que es muy, muy hermosa y eso yo lo entiendo un poco. Dice aquí en el verso 15, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. Abundancia de espíritu. En el uno, esa relación que Dios hace, el esposo y la esposa los hace uno, y dice que hay abundancia de espíritu. Hermano, hermana, Dios está buscando a tus hijos y da abundancia de espíritu para que tú los discipules a tus hijos. El rol de discipulado es para ti. Tú tienes que discipular a tus hijos. Yo quisiera hablar acerca de discipulado. Pero un capítulo que habla muy claramente acerca de discipulado es en Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, que ustedes pueden ver por su cuenta. Vamos a ir al verso 16 ahora. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. En el mundo hoy día hay una epidemia de divorcios. Y este mensaje yo quiero a ustedes, hermanos, a la iglesia, tenemos que defender el matrimonio. El matrimonio es muy importante para Dios. Aquí hemos visto que antes de la venida de Cristo, una seña es el matrimonio. Y vamos a seguir leyendo. Porque Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, guardados pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí dice, Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos, su vestido. Dios, el que repudia a su esposa, cubre de iniquidad sus vestidos. Esa palabra iniquidad en otras traducciones dice cubre de violencia sus vestidos. Ahora miren, acuérdense la palabra violencia en el capítulo 6 de Génesis. Cubre de violencia. Y mira, tal vez la violencia no es una violencia, porque nosotros cuando pensamos violencia es una violencia física. Pero tal vez es una violencia espiritual o una violencia psicológica. Mira, allá en los Estados Unidos hay como casi 1 millón de personas en las cárceles. Y se han hecho varios estudios acerca qué causa tanto, en la mayoría son hombres, qué causa tantos hombres en las cárceles.
Especialmente hay ciertos hombres que están de pena de muerte. Y han hecho un estudio y han visto que en las cárceles de esos hombres que están en la pena de muerte, en más de casi el 100% han crecido en familias donde no hay padre. Donde no hay padre. Y se han hecho otros estudios, no solo los que están bajo pena de muerte, los que hacen violencias, terribles violencias allá, que en esos matrimonios no hay padre, se han crecido sin padre. El padre es muy importante en la familia, es una parte muy importante, especialmente en los hombres, los varones. Los varones necesitan un padre. Que tal vez la violencia, no hay una violencia entre los esposos, pero la violencia se va a mostrar en los hijos. Y por aquí dice, al cual cubre de violencia sus vestidos. Ahora podríamos decir, ¿habría estado ocurriendo eso en los días de Noé, que había mucho divorcio? Bueno, solo una especulación de mi parte. Eso me parece que lo estaba ocurriendo. Y aquí en Mateos 24, él dice que es una de las señales, era que el matrimonio iba a estar como en los días de Noé. Vamos a abrir otra escritura, y esa es en 2 Timoteo. 2 Timoteo, en el capítulo 3. También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El verso 4, traidores. En inglés dice, en una traducción dice rompedores de pactos, traidores. En otra palabra, en inglés lo dice treacherous lo dice, pero en otra traducción dice rompedores de pactos. En los últimos días. En otras palabras, divorcios. Por eso, hermano, yo les quiero exhortar eso esta mañana. Quiero hacer una conclusión. Vamos a ir a un último verso que quiero abrirles, hermanos. Eso será en el Hebreos, capítulo 12, verso 4. Perdón, capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Dios ama el matrimonio. Cristo va a venir por su iglesia. Pero el matrimonio es algo que tiene que ser valioso en la iglesia. El mundo está loco. En muchas cosas se escuchan. Últimamente ese es un movimiento grande allá en los Estados Unidos, en las universidades, donde se dice que el matrimonio es ¿cómo le dicen? Es una construcción social.
En otras palabras, la sociedad ha inventado el matrimonio. La sociedad ha inventado el matrimonio. Hay otra cosa que es grande que está pasando allá, que el género, varón, mujer, es invento de la sociedad. Hermanos, tenemos que defender el matrimonio en la iglesia. Tenemos que, parte del evangelio es ayudar a los matrimonios del mundo. Y para concluir, hermano, yo quiero exhortar a los hermanos, a los varones, a los esposos. En Apocalipsis, ahorita no me acuerdo el verso, pero dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y una cosa que nosotros tenemos ese oficio de sacerdotes en nuestra familia. El oficio de sacerdote, del sacerdocio en el Antiguo Testamento, una parte muy importante era el de ser el intermediario. Ahora en Hebreos habla que Jesucristo es el último, el sacerdote mayor, ¿no? Pero a nosotros nos ha hecho sacerdotes de nuestras familias. Ese rol de sacerdocio de la familia se lo ve muy lindo en el libro de Job. En el libro de Job dice que Job se levantaba todas las mañanas temprano y se iba a los montes y hacía holocaustos por cada uno de sus hijos. Y ese es el Antiguo Testamento, es el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, parte del Antiguo Pacto era derramar sangre de animales inocentes para perdón de pecados. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un sacrificio mayor y es bajo la sangre de Jesucristo. El Hijo de Dios, Dios mismo, venir aquí al mundo para derramar su sangre por nuestros pecados. Y ese rol, hermano, de sacerdocio del esposo para orar por nuestros hijos, para orar por nuestras esposas, no con sangre de animales, con sangre de becerros, pero con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos, hermanos, orar por nuestros matrimonios, varones, esposas también. Tenemos que orar todos por nuestro matrimonio. Que Cristo viene, Cristo está cerca. Según esta escritura, viendo las cosas como están, parece que Jesucristo va a regresar mañana o al próximo semana. Bueno, como hemos leído ese verso, dice: nadie sabe cuánto va a venir, solo el Padre. Ni Jesucristo sabe. Ahí dijo Jesucristo: solo el Padre sabe. Pero aquí será a 10 años, a 100 años, 1000 años, no sabemos. Pero no la señal es el matrimonio. Y mi exhortación a ustedes, hermanos, a la iglesia hoy es de que oremos por los matrimonios de la iglesia. Oremos por nuestro propio matrimonio y por nuestros hijos, que Dios está detrás de nuestros hijos y hay abundancia de espíritu. Dios está ahí, les va a ayudar a ustedes, hermanos, para discipular a sus hijos, para ayudarles, para dirigirlos a sus hijos, para mostrarles el camino correcto. Así que, hermanos, todos de pie, hermanos. El matrimonio es muy importante para Dios. El mundo está loco. Hay muchas cosas, muchas ideas, muchas voces, muchas
con mucha confusión, pero no para Dios. Para Dios el matrimonio es una cosa muy importante aquí en la tierra. Y Él está buscando una descendencia en vuestros hijos, en tus hijos, en tu hija. Y Dios quiere que nuestros matrimonios estén más fuertes. Nuestros matrimonios estemos más unidos, seamos uno. Tenemos que orar por eso, hermanos. Que Dios nos ayude. Y quisiera hacer que todos los matrimonios acá pasen adelante. Vamos a orar por todos los matrimonios, hermanos. Todos los matrimonios pasen adelante. Estamos viviendo en momentos, como dice ahí, son difíciles. Ahí en Segundo de Timoteo. También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viendo tiempos peligrosos. Yo quisiera que los pastores pasen y podamos orar por las familias, por los matrimonios. Jorge, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por esta palabra. Adelante. Comienza tú. Ya. Muy bien, vamos a orar por los matrimonios. Y que quiero que mi corazón está aquí para que todos tengamos esa visión, de acuerdo a sus palabras, cómo Dios ve al matrimonio, no como el mundo ve, no como nosotros vemos, pero cómo Dios ve el matrimonio. Vamos a orar todos. Señor Dios Santo, venimos delante de ti y abriendo tu palabra, vemos que el matrimonio es precioso para ti y que tú estás obrando en el matrimonio, como dando esa abundancia de espíritu en el matrimonio. Señor, yo te pido, Dios Santo, que aquí en la iglesia, Señor, en la cual tú has derramado tu sangre por tu iglesia, vemos que en tu palabra, Señor, el matrimonio lo vemos mencionado en el primer capítulo de la Biblia y en el penúltimo capítulo de la Biblia con las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. El matrimonio para ti es grande en tu creación, en lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Te pedimos por todos los matrimonios aquí, Señor, en esta iglesia, que tú los fortalezcas, que tú les des abundancia de espíritu, Señor, que puedan realmente testificar, que ellos ven esa abundancia de espíritu, Señor, para discipular a nuestros hijos, para encaminarlos en el buen camino, para darles sabiduría, entendimiento, en el medio de este mundo que está perdido en tinieblas. Señor, tú nos has sacado, tú te has revelado a nosotros y tú nos has dado tu luz, para la cual es tu palabra, que podemos ver las cosas como son, que podemos entender. Te pido que bendigas a todos los matrimonios acá, que tú te reveles a ellos en una forma muy única, y una forma, Señor, que podamos valorar el matrimonio aquí en la iglesia. Es el fundamento, Señor, de la iglesia. Que sea todo para tu gloria y tu honra. Bendice a todos los hermanos, Señor, aquí.
especialmente a las familias. En nombre de Cristo Jesús.